El siguiente material se presenta con fines estrictamente informativos y de análisis ciudadano. Toda la información expuesta proviene de carpetas de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, reportes de la Secretaría de Defensa Nacional y coberturas de medios de comunicación de circulación nacional. Durante años, en México nos han vendido una narrativa de cambio. Nos han dicho, desde el púlpito más alto del país, que las cosas ya no son como antes, que la corrupción se acabó, que los delincuentes ya no tienen protección y que el influyentismo es cosa del pasado. Pero cuando dejamos de ver las grandes conferencias de prensa por las mañanas y ponemos la lupa en los municipios, la realidad es totalmente distinta. Hoy vamos a viajar al oriente del Estado de México, específicamente Chicoloapan, un municipio que para muchos se convirtió en el ejemplo perfecto de cómo una estructura gubernamental presuntamente puede convivir, proteger y nutrirse de las células más peligrosas del narcotráfico. Este no es el cuento de un criminal, es la evidencia de lo podrido que está el sistema. Nancy Gómez Vargas y el narcotráfico. Para entender la gravedad de lo que ocurrió, primero debemos entender quién es Nancy Gómez. En 2018, la ola de la llamada Cuarta Transformación arrasó en todo el país. Decenas de figuras locales que antes eran invisibles o militaban en otros partidos políticos se vistieron con el chaleco guinda y prometieron regenerar la vida pública. Nancy Gómez fue una de ellas. Ganó la alcaldía de Chicoloapan y de hecho logró algo que pocos consiguen: reelegirse en 2021 para gobernar a finales del 2024. Para el ojo público, Nancy era una mujer empoderada, una gobernante cerca de la gente. Pero mientras en sus redes sociales publicaba fotos inaugurando calles o entregando apoyos sociales, en las calles de Chicoloapan se respiraba un aire muy distinto. Comerciantes, tianguistas, choferes de bicitaxis y transportistas de la región del oriente del Estado de México comenzaron a notar un cambio drástico. Ya no se trataba solo de la delincuencia común. Empezaron a llegar hombres armados a exigir el famoso derecho de piso. Si no pagabas, te quemaban la unidad de transporte. Si no cooperabas, cerraban tu negocio. Durante su gestión, colectivos vecinales y reportes periodísticos independientes señalaron de forma reiterada que las patrullas de la Policía Municipal de Chicoloapan parecían ignorar deliberadamente ciertas zonas. Se denunció que delincuentes con armas largas se paseaban a plena luz del día en camionetas de lujo, sin que ninguna autoridad local les hiciera frente. ¿Negligencia? ¿Miedo de los policías? ¿O algo mucho peor? Órdenes desde arriba. La respuesta empezó a aclararse cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y las fuerzas federales comenzaron a seguir el rastro del dinero y las armas. Las pistas no los llevaron a las periferias del municipio, los llevaron directamente a la mesa familiar de la alcaldesa. Julio 2023. Mientras Nancy Gómez se encontraba en la recta final de su administración, un operativo conjunto entre el ejército mexicano y la Fiscalía Mexiquense detuvo un vehículo deportivo que circulaba a excesos de velocidad en las calles de Chicoloapan. Al revisar el auto, los agentes encontraron una sorpresa. El conductor era un joven que se movía con tal soberbia. Su nombre, Alexis Gómez Vargas, mejor conocido en el mundo del AMPA local como el Honda. Lo que llevaba el Honda en ese auto no era una falta administrativa. Los militares aseguraron un revólver calibre .44, decenas de cartuchos útiles y un cargamento de 4 kilogramos de marihuana empaquetada, lista para su distribución. Cualquier ciudadano común que sea detenido por el ejército con 4 kilos de droga y un arma de grueso calibre sabe perfectamente lo que le espera.
años en un penal federal, sin derecho a fianza. Pero Alexis Gómez Vargas tenía una carta bajo la manga. De acuerdo con los reportes de los propios agentes que participaron en la detención, lo primero que hizo el Honda, al verse acorralado, fue amenazar a los oficiales. Presumió, con el pecho en alto, que era el hermano de la presidenta municipal de Chicoloapan. Les advirtió que se meterían en un problema gigantesco si no lo dejaban ir. Aún así, los militares cumplieron con su deber y lo pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República. El escándalo ya era nacional. Los medios de comunicación publicaron la foto del hermano de la alcaldesa de Morena, detenido por armas y drogas. El golpe político fue brutal. Y aquí viene el verdadero escándalo que te hace cuestionar el sistema judicial y la política actual. ¿Qué creen que pasó con el Honda? Pasó apenas unas horas bajo custodia. Su defensa armó una estrategia que en cualquier otro caso habría parecido un chiste. Alegaron que las armas y los 4 kilos de marihuana no eran de él, sino de un acompañante que viajaba en el vehículo. En un abrir y cerrar de ojos, un juez federal ordenó su inmediata liberación. Qué bonita es la justicia en México, cuando tienes los apellidos correctos, ¿no? Mientras las cárceles están llenas de presos políticos, de personas de bajos recursos que llevan años esperando sentencia por delitos menores, el hermano de una alcaldesa oficialista sale caminando por la puerta principal de un tribunal federal en tiempo récord. Este evento no fue un hecho aislado, fue la confirmación de que en Chicoloapan existe una red de protección al más alto nivel, pero el Honda era solo la punta del iceberg. El verdadero poder lo ejercía el otro hermano. Si lo de Alexis, el Honda, te generó indignación, prepárate para conocer la historia de Marco Antonio Gómez Vargas, alias El Quino. A diferencia de su hermano menor, El Quino no era un simple infractor presumiendo influencias. Reportes de inteligencia militar, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México lo catalogaron formalmente como algo mucho más peligroso, un presunto líder de plaza de la familia michoacana. Piénsalo por un momento, imagina la escena completa. Mientras la alcaldesa Nancy Gómez se sentaba en las mesas de seguridad pública junto a mandos policiales del estado para planear cómo combatir la delincuencia, su propio hermano, según las investigaciones del gobierno federal, presuntamente lideraba la organización criminal que ensangrentaba la región. A El Quino se le vinculó directamente con investigaciones de homicidio, entre ellas la ejecución de un presunto distribuidor de drogas rival en el año 2020, es decir, durante prácticamente todo el tiempo que su hermana gobernó Chicoloapan, El Quino operó bajo un mandato de aparente invisibilidad legal. Los testigos tenían miedo de hablar. ¿Quién se atrevería a denunciar al líder del cártel si sabían que su hermana controlaba a la policía del municipio? Pero el poder absoluto no es eterno. El tiempo político de Nancy Gómez al frente del municipio terminó, y parece que, con el fin de su mandato, también se le acabó la inmunidad a su familia. En un operativo de alta prioridad en el que tuvieron que intervenir la Fiscalía del Estado de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México y el Ejército, se logró ubicar a El Quino.
Había huido del Estado de México. Se escondía utilizando una identidad falsa en las plataneras de su cuñado, Samuel Ríos Moreno. Fue capturado y vinculado a proceso por homicidio y delincuencia organizada. ¿Y cuál fue la reacción de la exalcaldesa ante la detención de su hermano? Fiel al manual de la política moderna, grabó un video para sus redes sociales, con un tono de voz ensayado, mirando a la cámara, pronunció las siguientes palabras que quedaron grabadas para la posteridad. Yo soy una persona completamente independiente. Cada adulto es responsable de sus propios actos y de sus conductas. Yo no puedo responder por lo que hagan terceros, aunque sean de mi familia. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, son las 8:25 ya de la noche de este sábado 11 de julio y la verdad es que me la pensé mucho para hacer este video, para subirlo a mis redes, porque el día de hoy se han generado una serie de comentarios y de notas a través de diferentes medios y por algún momento pensé en dejarlo así, no hablar, que pase, pero mi personalidad es esta, ¿no? De encarar las cosas, si hay alguna adversidad, algún problema, verlo de frente. Soy así. Entonces hoy tengo que hacerlo. Voy a platicar con ustedes qué es lo que ha pasado. El día de ayer, cerca de las 10:30 de la noche o a las 10, recibí una llamada comentándome acerca de la detención de Marco, mi hermano. Y bueno, la verdad es que sí fue una situación que generó mucha tensión. Sin embargo, entiendo que hay acciones que se deben de tomar y que la ley se tiene que respetar y debe ser impartida para todas y todos. Y bueno, hoy estoy aquí platicando con ustedes para dejar en claro que yo soy una persona completamente independiente, que me responsabilizo por las acciones que yo haga, por mi comportamiento, por mi actuar y por las decisiones que yo tome, no por terceras personas, así sean mis hermanos, mis familiares, compañeros de trabajo, personas allegadas a mí. Eso está fuera de mi alcance. No sé quién puede hacerlo, no sé si tú puedes hacerlo. Yo no me puedo responsabilizar por alguien más, y mucho menos cuando son personas adultas, ¿no? Tengo 40 años, Marcos tiene 30. Entonces él deberá saber en su momento pues qué camino tomar, así como yo decidí el mío, el rumbo, el construir una familia, el tener 2 hijas, en fincar en mi hogar valores, respeto, responsabilidades, confianza, lealtad y muchas cosas que vamos construyendo día a día. Sin embargo, a lo largo de todos estos años y desde la postura política o el cargo que tenía en su momento, que hoy ya no tengo ningún cargo público ni ostento ningún cargo de carácter público social, pues se me generaron una serie de difamaciones, de comentarios, de denostaciones, donde siempre me relacionaron con ese tipo de situaciones. Yo no sé si porque funcione o porque las redes permitan que se genere una vorágine de comentarios y funcione para ciertos medios, pero para mí no. Y yo quiero dejarlo claro una vez más, como siempre lo he hecho y siempre lo seguiré haciendo. Todo lo que yo haga, voy a dar la cara. En cualquier situación, momento o acción que tenga que ver con mis decisiones o con mi actuar, aquí voy a estar, de frente, para responder. Pero por lo que hagan otras personas, yo no lo puedo hacer. No hay forma de que yo pueda intervenir en el camino que toman, en las decisiones que toman. Entonces estoy aquí platicando con ustedes acerca de esta situación. No es fácil, es un tema complicado también que te genera muchas dudas, no sabes cómo actuar, ni qué decidir. Sin embargo, pues es ahora sí que tomar los toros por los cuernos y estar de frente y decir, venga, pues vamos a resolver lo que tenga que ver conmigo y en lo que esté dentro de mis manos y en mi alcance, y así es. Por eso estoy aquí. Así es que espero, de verdad, confío en que exista una justicia real,
una justicia apegada a derecho, una justicia expedita y tangible que sea igual para todas y todas las personas. Entonces, pues esperemos qué es lo que pase en el transcurso de estos días. Yo quería comentarlo, platicarlo. Si no lo hago, siento como que no soy yo, ¿no? Para eso existen estas redes, para platicarlas. Y bueno, creo que va a ser el único comentario o video que vierta acerca del tema. Y bueno, pues no tengo más que decirles. Cada quien tomará sus propias conclusiones, así como yo tomo las mías y el camino que voy a seguir. Así es que saludos a todos y que pasen una excelente noche. Un deslinde impecable en el papel, pero la ciudadanía no es tonta. Llegamos al punto donde tenemos que dejar de ver los nombres individuales de Nancy, del Honda y el Kino. Tenemos que empezar a ver el panorama completo. Este caso no es una manzana podrida en un árbol sano. Es el reflejo de un sistema que nos urge cuestionar. Nos han repetido hasta el cansancio que el gobierno actual es diferente, que ya no hay pactos con el narco, que abrazos, no balazos. Pero cuando vemos casos como el de Chicoloapan, la pregunta salta por sí sola. Si un partido político como Morena presume de tener una estructura de filtros tan estrictos para sus candidatos, ¿cómo es posible que permitieran que una mujer gobernara un municipio clave del Estado de México, mientras sus dos hermanos eran señalados, uno por transportar armas y drogas con total impunidad, y el otro por ser presuntamente un capo de la familia michoacana? ¿De verdad podemos creer que la alcaldesa no sabía absolutamente nada? ¿Podemos creer que los órganos de inteligencia del gobierno federal no estaban enterados de quiénes eran los hermanos Gómez Vargas cuando ella fue postulada y reelecta? Esto nos lleva a una conclusión muy incómoda, pero necesaria. El narcotráfico en México no opera en el vacío. No son solo hombres con botas y sombreros escondidos en la sierra. El verdadero poder del narco necesita de la política. Necesita alcaldes que volteen hacia otro lado, directores de policía que ordenen a sus patrullas no entrar a ciertas colonias, y jueces que dejen libres a los familiares de los poderosos en cuestión de horas. Cuando votes, cuando escuches los discursos de honestidad, acuérdate de Chicoloapan. Acuérdate de la alcaldesa que se lavó las manos diciendo que cada quien es responsable de sus actos, mientras su municipio se hundía en la extorsión y la violencia provocada, presuntamente, por su propia sangre. Juzga tú mismo. ¿Es este el cambio que nos prometieron? ¿O simplemente cambiamos de verdugos, pero el sistema sigue siendo exactamente el mismo? Morena no es lo que prometió ser. Se hunde más y más con la misma mierda de la que están manchados todos los partidos asquerosos, ruines e ineptos. Una presidenta que no escucha, presidentes municipales estando con el narco o siendo sus propios familiares y mostrando el nepotismo del país, la inseguridad incrementando, y nosotros, el pueblo, nos quedamos sufriendo las consecuencias.